Capítulo 5. Velando las armas. Un régimen capaz de disparar contra mujeres indefensas, cubiertas por la bandera tricolor y por el blanco pabellón de la paz, se atrevería a todo, incluso a desconocer una victoria electoral. Es cierto que, como resultado de la huelga nacional de brazos caídos, se habían obtenido promesas de mejorar en algo las condiciones en que se celebraría la próxima elección. Es cierto, también, que se había celebrado un pacto de honor, firmado por don Otilio Ulate en nombre de la oposición nacional, por el doctor Calderón Guardia como representante del Partido Republicano Nacional, por el licenciado Teodoro Picado como presidente de la República y por el secretario de Seguridad Pública, don René Picado, como garante, en el que se obligaban a respetar el resultado de las elecciones de febrero de 1948. El licenciado Manuel Mora se abstuvo de firmarlo para no comprometer a su partido Vanguardia Popular. La experiencia nos enseñaba que algunos políticos suscriben pactos y luego buscan excusas para incumplirlos. La duda empañaba la victoria de la huelga. ¿Respetarían los hombres del gobierno las medidas acordadas? ¿Acatarían la voluntad electoral o repetirían para escarnio de la nación el despojo del 13 de febrero de 1944? Dentro de la euforia general por el triunfo de la huelga, los politiqueros se imaginaron que ahora todo sería pan comido. Olvidaron entre otras cosas que aún recientemente, durante la huelga, habían sido asesinados por las fuerzas del gobierno varios ciudadanos solamente por ser ulatistas. Una estela colocada en la plaza de Coronado, frente a su templo gótico, recuerda a un honorable trabajador, don Amadeo Chinchilla, a quien el jefe político del cantón ultimó a balazos por la misma razón. Para mí no cabían dudas, debíamos prepararnos para defender el triunfo electoral una vez que se obtuviera. Cuando a un pueblo se le cercena su soberanía, tiene la obligación de recurrir a la violencia para recuperarla por la fuerza. Con profunda aprehensión, escuchaba yo a don Otilio Ulate y a sus oradores levantar su voz en las plazas públicas para prometer solemnemente: defenderemos la victoria electoral con las armas. En ese estado anímico se encontraba Costa Rica. Y, ¡qué irresponsabilidad! ¿Dónde estaban las armas? ¿Dónde los cuadros adiestrados para la lucha? Continué insistiendo en mi locura frente a los cuerdos políticos. Las elecciones se acercaban. Cada día yo sentía más próxima la guerra. Tanto me molestaron que dejé tirado todo lo que olía a campaña política o mecanismos electorales. Ahí estaba don Otilio Ulate, que era un buen dirigente político. Además, casi todas las puertas del Partido Unión Nacional se me habían cerrado. Los señores prudentes, los que eran duchos en componendas y jugadas por debajo del tapete, continuaban escandalizándose de mis posiciones. Yo tenía otro tipo de compromiso con la historia. Yo pasaba días de gran angustia. Me acompañaban indefectiblemente Francisco Orlich, Alberto Martén y la voluntad popular. Ya lo había decidido. Si los políticos arriaban sus banderas, yo no tenía por qué pedirles permiso para lo que pensaba hacer. Me retiré a la lucha a reflexionar y a planear. La guerra ya tenía su bandera y objetivo. Ahora yo debía conseguir lo que era indispensable para esa guerra. Armas. Hombres sobraban. En los meses que siguieron me esforcé por pasar desapercibido, al punto de que los periódicos, del gobierno y de la oposición, ya no se ocuparon más de mí. Me había impuesto ese autoostracismo que dediqué a templar y a purificar mi espíritu. Los mariachis. Durante la huelga nacional o de brazos caídos, el gobierno había reforzado la vigilancia en San José, con trabajadores traídos de las zonas bananeras, quienes no estaban acostumbrados a las frescas noches de la meseta central. Para que se abrigasen durante las rondas de vigilancia nocturna, se les entregaron cobijas coloradas, de las que solía usar el campesino. Después, cuando éstas se acabaron, siguieron con las de varios colores. La imaginación del pueblo, siempre propensa al buen humor, vio en ellos la imagen de los mariachis mexicanos y así los bautizó. El término mariachi se generalizó luego, para aplicárselo a todos los seguidores del régimen calderonista. Mariachismo fue el término que se usó para designar todas las prácticas de deshonestidad administrativa, la ausencia de ética y responsabilidad en la política y para señalar los recursos innobles de la politiquería. Años más tarde los calderonistas trataron de reivindicar ese nombre, usándolo para ostentar, orgullosamente, su filiación política y su lealtad al doctor Calderón Guardia. Bien lo dijo don Alonso Quijano a su escudero: cosas veredes, Sancho amigo. Respuesta a la violencia. Las turbas caldero-comunistas, contando con la protección de la fuerza pública, seguían maltratando a los enemigos del régimen. El rostro de la patria se cubrió aún más de vergüenza cuando vio aparecer, al frente de esas turbas y de esa fuerza armada, al fatídico Juan José Tavío y Silva. Una bala perdida, como lo llamó acertadamente don Otilio Ulate, procedente de Lampa cubana, ostentando rango y autoridad militares, para sembrar terror entre los ciudadanos de Costa Rica. Calderonistas con algún residuo de decencia se avergonzaban de la presencia de Talampón al frente de la policía de su patria.
Después supe que Tavío fue repudiado en su misma patria cuando huyó de Costa Rica. Al final pagó sus crímenes, al ser ajusticiado por orden de Fidel Castro y a petición de algunos costarricenses, según me lo dijeron. Surgieron hombres dispuestos a decirle «basta» a los desmanes del gobierno. Recordemos la frase acuñada durante la conquista de México por Hernán Cortés. Los españoles no dan golpe sin herida, ni herida que necesite de segundo golpe. Para eso se habían organizado grupos de defensa bajo la dirección de Edgar Cardona. Para su funcionamiento recibimos de los organismos financieros de la oposición nacional mi mezquino apoyo. Los 230.000 de que ya hablé. Lo compensamos con la resolución de nuestros hombres. En el estado de indignación prevaleciente, se realizaron actos de sabotaje, tendientes a dejar al país a oscuras, al cortar para ello las líneas eléctricas. Hubo otros actos como la colocación de bombas en el carro de Manuel Mora y en el periódico calderonista La Tribuna, de lo que acusaron falsamente a don Federico Apestey. La diferencia de enfoque entre don Otilio Ulate y yo se reflejó en este hecho. Don Otilio quiso defender generosamente al acusado, diciendo que era calumnia. Para mí hubiera sido un honor colocar esa bomba. Pero era necesario canalizar la indignación nacional por medio de un plan responsable. En otras palabras, había que preparar la guerra. Esto exigía, repito, conseguir armas para la lucha. Iba surgiendo el espíritu del 48. Armas y hombres del Caribe. Hacía unos meses un grupo de exiliados caribeños de distintos países, afligidos por dictaduras militares, se habían agrupado en torno a un honorable ciudadano dominicano, el general Juan Rodríguez García. Este acaudalado ganadero era perseguido por el sombrío tirano Rafael Leónidas Trujillo. Llevado por su ideal de derrocar a Trujillo, el general Rodríguez había adquirido un buen armamento en Buenos Aires, Argentina. El general Rodríguez preparó un ataque a la República Dominicana, en lo que se llamó Expedición de Cayo Confites, un pequeño cayo cercano a las costas de Cuba. La expedición fracasó al ser descubierta por la Marina de Trujillo. No pudo arribar a las costas quisqueyanas. Yo oí por radio con tristeza la admisión del fracaso en la voz de Juan Bosch, cuando dijo: «El intento ha fracasado». Como antes señalé, afortunadamente era entonces presidente de Cuba el doctor Ramón Grau San Martín y contaba en su gabinete con la audacia del doctor Carlos Prío Socarrás, quien luego le sucedió en la presidencia. Prío Socarrás era un aliado firme de quienes luchábamos contra las dictaduras del Caribe y de América Latina. Él y yo llegamos a estrechar una amistad muy útil para la causa de la libertad. Bajo su patrocinio se celebró después la primera conferencia pro libertad y democracia en La Habana, en 1950, a la que asistimos varios pensadores y luchadores de los Estados Unidos y de América Latina, tales como Rómulo Betancourt, Juan Bosch, Andrés Eloy Blanco, la conocida dirigente demócrata Miss Francis Grant, Rómulo Gallegos y otros. De La Habana, nos fuimos a San Juan, Puerto Rico, a visitar al eminente gobernador Luis Muñoz Marín. Las armas de la fracasada expedición de Cayo Confites fueron requisadas por la Marina de Cuba. En mi peregrinaje buscando armas, yo había hecho contacto, a través del hombre de letras don Juan Bosch, con el general Rodríguez, poco después de terminada la huelga de brazos caídos de Costa Rica. Varias veces don Juan Bosch y yo conversamos por horas. Yo quería que él convenciera al general Rodríguez para que nos prestara esas armas y utilizarlas en la campaña de Costa Rica. Bosch influyó en ese sentido con muy buena voluntad, con éxito. El general Rodríguez, de muy buena fe, era un poco fantasioso y soñaba ser mandatario de una gran federación caribeña. Tenía mucho de soñador. Al general Rodríguez le desesperaba lo que sucedía en nuestra América. El intento bélico de Cayo Confites había fracasado. Las armas estaban en Cuba. ¿No era acaso este el momento de ayudar con ellas a otros pueblos subyugados a reconquistar su libertad? Por medio del profesor don Edelberto Torres, habíamos entrado en contacto con un amigo y notable intelectual, el presidente de Guatemala, doctor Juan José Arévalo. Arévalo es un ferviente demócrata. Lo que olía a dictadura, él, que las había sufrido en su propia carne y en la de su pueblo, le repugnaba. Varios amigos míos, nicaragüenses y hondureños, estaban también buscando armas libertadoras y le pidieron al doctor Arévalo que escribiera al presidente de Cuba, doctor Grau San Martín, solicitándole las armas de la frustrada expedición de Cayo Confites. Este accedió al pedido y mandó los equipos bélicos a Guatemala. Me dicen que este médico y catedrático universitario cubano que llegó a presidente, bajo su suave apariencia, era hombre de armas tomar. Entonces comenzó nuestra lucha por obtener las armas para emprender la tarea libertadora en Costa Rica. Se nos acortaba el tiempo. Yo trataba de convencer a mis amigos exiliados de que el primer paso en la cruzada contra la tiranía en el Caribe había que darlo en Costa Rica. Era importante que ese primer golpe triunfara. Los sátrapas caribeños y centroamericanos contaban con poderosas fuerzas militares.
En Costa Rica, el sentimiento nacional estaba maduro y cualquier acto tendiente a impedir la consolidación de una dictadura así recibiría el apoyo del pueblo. Además, la fuerza pública, agresiva y altanera cuando se trataba de atropellar a ciudadanos desarmados, no sabría enfrentarse a un grupo de hombres decididos con armas en sus manos. Estos razonamientos míos fueron tan persistentes que recibieron el apoyo de algunos amigos participantes en nuestras conversaciones internacionales. En una reunión en Guatemala, a mediados del mes de diciembre de 1947, hubo un acuerdo unánime de ceder las armas para comenzar la acción liberadora del Caribe, en Costa Rica. En todo caso, aquí en Costa Rica, yo había mandado a realizar, en secreto, un inventario de las armas existentes en las jefaturas políticas y resguardos del país, para apoderarnos de ellas, si fallase la venida de armas del exterior. Como resultado de nuestras conversaciones y como punto de partida para la gran empresa de derrocar a todos los dictadores de la región, en esos días firmamos un pacto de alianza, con carácter de pacto caribeño, que nos comprometía a todos por igual, en la liquidación de las tiranías en el Caribe. El pacto lo firmamos el 16 de diciembre de 1947, en Guatemala, las siguientes personas. El general Juan Rodríguez García, por la República Dominicana, Emiliano Chamorro, Gustavo Manzanares, Pedro José Cepeda y don Rosendo Argüello, padre, por Nicaragua y yo por Costa Rica. De acuerdo con ese pacto, se creó un Comité Supremo Revolucionario compuesto por el mismo general Rodríguez García y su hijo José Horacio Rodríguez Vázquez por la República Dominicana, don Rosendo Argüello, padre y don Toribio Tijerino por Nicaragua y yo por Costa Rica. A petición mía, se agregó como representante costarricense al joven doctor Rosendo Argüello, hijo, en vista de su empeño sostenido durante muchos años por ayudarnos a conseguir armas. A sus esfuerzos se debió en parte que se celebrara aquella reunión y se redactara y se firmara el documento de alianza. Como presidente nato de ese comité, fue nombrado el general Juan Rodríguez García. Transcribo a continuación el texto de ese pacto. Pacto de alianza entre los grupos representativos de la política dominicana, nicaragüense y costarricense, para derribar a las dictaduras imperantes en sus patrias y restablecer en ellas la libertad y la democracia. Nosotros, Juan Rodríguez García por el pueblo de Santo Domingo, Emiliano Chamorro, Gustavo Manzanares, Pedro José Cepeda y Rosendo Argüello por el de Nicaragua y José Figueres por el de Costa Rica, como intérpretes de los ideales de libertad de sus patrias y conscientes del deber en que se halla todo ciudadano de luchar por el orden constitucional, para que brillen en sus sociedades la justicia y la democracia, como medios de conseguir la tranquilidad y felicidad de los asociados, hemos concretado una alianza recíproca con el fin de asegurar el éxito de las empresas redentoras por iniciar en Nicaragua, Costa Rica y Santo Domingo, sujeta a los términos siguientes. 1. Desde hoy formamos un solo equipo revolucionario, con todos los recursos económicos, bélicos y humanos de que seamos capaces de disponer, para la unidad de acción y eficacia de nuestros esfuerzos patrióticos. Es entendido que al ir derrocando cada una de las 3 dictaduras que nos proponemos combatir, los recursos del país liberado, hasta donde sea humanamente posible, acrecentarán el acervo común para continuar la obra con mayores posibilidades de éxito. 2. Al efecto convenimos en organizar un Comité Supremo Revolucionario que residirá fuera de los países por liberar y que quedó integrado así. Por la República Dominicana el general Juan Rodríguez García y José Horacio Rodríguez Vázquez. Por la República de Nicaragua, el doctor Rosendo Argüello, padre, y don Toribio Tijerino, y por la República de Costa Rica, don José Figueres y don Rosendo Argüello, hijo. 3. Las atribuciones de este comité serán las de coordinar los diversos factores de lucha, fijar la contribución de cada país en proporción a sus posibilidades, dirigir a política común de los sectores aliados, propendiendo a mantener la armonía entre todos como clave del triunfo y ejercer las demás funciones que determine el reglamento interior de su propia elaboración. Será presidente nato de este comité el señor general Juan Rodríguez García, en reconocimiento a sus relevantes méritos personales, especialmente por su noble desprendimiento y espíritu de sacrificio en el aporte de armamentos, y él servirá además el cargo comandante en jefe de los ejércitos aliados y en concepto de tal nombrará un Estado Mayor de Técnicos, con el cual debe asesorarse el Comité de Asuntos Militares. 4. Para la ejecución de este plan, en cada país se organizará una junta de gobierno que en lo esencialmente interno procederá con autonomía completa, pero en cuanto a las determinaciones generales, obrará de acuerdo con las instrucciones del Comité Supremo, cuyas funciones se extenderán hasta la eliminación de las dictaduras nominadas. 5. Las condiciones a las cuales ha de someterse la organización y atribuciones de cada junta serán fijadas por el respectivo grupo nacional, teniendo como punto esencial garantizar el advenimiento y el desarrollo de un régimen genuinamente democrático. 6. Es convenido de que en cuanto a Nicaragua, ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno podrá ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. 7.
Los firmantes declaramos que es una necesidad continental la inmediata reconstrucción de la República de Centroamérica y, por consiguiente, al organizar el gobierno en cada país liberado, se consignará este principio en la nueva Constitución e inmediatamente se procederá a dar los pasos necesarios para estos fines, usando todos los medios de que el Estado disponga. 8. Los estados y la República liberados por el Comité Supremo Revolucionario se comprometen a pactar una alianza democrática del Caribe, a la cual podrán ingresar los países democráticos ribereños de este mar y además, El Salvador y Ecuador, por motivos peculiares. 9. La Alianza Democrática del Caribe constituirá un bloque indivisible frente a todas las emergencias internacionales y serán sus aspiraciones capitales. Consolidar y depurar la vida democrática en los pueblos de la Alianza, exigir el respeto internacional para la soberanía de cada uno de sus componentes, recuperar las posesiones europeas que perduran en el Caribe y propender a la formación de una nueva república integrada por las Antillas Menores, constituir una sola unidad de mutua defensa económica, militar y política, exigir la alternabilidad en el poder en cada uno de los países contratantes, mantener las mejores relaciones con las naciones del continente, cumpliendo estrictamente las convenciones interamericanas y, particularmente, declararse aliados permanentes en el campo militar de los Estados Unidos y México para la defensa común. 10. Los firmantes juramos además lealtad absoluta, disciplina total y el mayor sigilo, con anterioridad a la primera acción de armas y con respecto a los planes subsiguientes. Esto mismo exigiremos a cada uno de los nuevos asociados a la causa revolucionaria democrática. 11. Cualquier diferencia de interpretación o aplicación del presente pacto, la someteremos a la decisión irrevocable del señor presidente de Guatemala, Dr. Juan José Arévalo, en cuya capacidad, honestidad e imparcialidad tenemos plena confianza y cuyo fallo acataremos teniendo la fundada esperanza de que él no se negará a prestarnos el inapreciable servicio de ser nuestro árbitro y amigable componedor. 12. Podrán adherirse a este pacto en adelante los grupos unificados que representen a pueblos oprimidos del Caribe, para buscar con la cooperación de todos los liberales el camino de su redención. En fe de lo cual firmamos 6 ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Guatemala, a los 16 días del mes de diciembre de 1947, debiendo depositar uno de ellos en manos del presidente Arévalo, para la información y ejercicio del cargo de árbitro, en su caso, que le confiamos en este documento. Juan Rodríguez, E. Chamorro, Gustavo Manzanares, R.J. Cepeda, Rosendo Argüello y José Figueres. Como comentario digamos que por coincidencia se llegó a un pacto semejante entre naciones aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Se llamó Convenio de Préstamos y Arriendos. Estipulaba que todos los recursos de naciones amigas, durante el conflicto, debían de estar al servicio de una causa común. Este pacto obedeció a una situación anómala que se había creado. Estados Unidos tenían en reserva unos 70 destructores de cierto tipo que la Marina inglesa necesitaba urgentemente. Los banqueros internacionales objetaron que el crédito de Gran Bretaña estaba agotado. Intervino el presidente Roosevelt entonces, imponiendo su convenio de préstamos y arriendos. No han faltado quienes me acusan de haber traicionado el pacto antes transcrito. Mis actos hasta el presente demuestran lo contrario, a pesar de que, como adelante se verá, fui relevado de sus compromisos, cuando su cumplimiento podía poner en peligro la paz y seguridad de mi patria. A todos en la lucha por la libertad, los ayudé debida y cumplidamente, sin más beneficio personal que el gozo de ver cómo del mapa de América se han ido borrando las banderas de la tiranía. Esa posición de ayer en mi juventud es la misma que mantengo hoy, cuando cargo sobre mis espaldas el peso de 8 décadas. Recuerdo aquí una anécdota muy significativa de la lucha en el frente venezolano. A la caída de Pérez Jiménez, me llamó desde Caracas, a donde acababa de regresar tras su largo exilio, a la hacienda La Lucha, mi amigo Rómulo Betancourt, y emocionado, por teléfono me dijo: «Pepe, te llamo porque tú sabes cuánto de esto se debe a ti». Quienes trataron mucho a Rómulo Betancourt, personalmente, recordarán que él usaba con frecuencia, casi como un estribillo, la frase: «Tú sabes qué». En el taller de La Lucha comencé a preparar, con la ayuda de algunos de los empleados que compartían mis ideales, bombas hechas con niples de cañerías, de un buen diámetro, rellenos de dinamita y pedacitos de metal. Preparaba algún armamento que, traído de varias partes del país, yo iba concentrando en un solo lugar. Con astucia concebí unas emboscadas que dimos en llamar ratoneras, preparadas en lugares claves de acceso a La Lucha y que a su hora prestaron un magnífico servicio. La palabra ratonera fue parte de nuestro vocabulario cotidiano durante varias semanas como sinónimo de emboscadas. Sigamos. Fueron llegando hombres. Los 7 primeros amigos y en el futuro compañeros de armas fueron: Edgar Cardona Quirós, jefe de los grupos ulatistas que enfrentaban en las calles a las brigadas de choque; Max Tuta Cortés González, subjefe de esa organización; Alberto Lorenzo Brenes, a quien ya conocía desde mi exilio en México;
José Santos del Core Alvarado, otro aguerrido peleador en las calles. Alberto Quirós Sasso, decidido oposicionista. Frank Marshall Jiménez, quien no había participado activamente en la campaña política, pero inmediatamente se entregó de corazón a la actividad revolucionaria, y Fernando Fígols Quirós, también catalán, cuñado del doctor Rosendo Argüello hijo, que tenía importantes conexiones internacionales las cuales serían muy útiles en el curso de la revolución. Llegaron todos a la lucha varios días antes de las elecciones de febrero de 1948. De inmediato comenzaron a familiarizarse con el manejo de las armas que ellos habían llevado consigo. Se instalaron puestos de vigilancia, se preparó el minado de caminos y se fueron colocando las trampas para detener posibles ataques del enemigo, que era el gobierno. A medida que se cerraban en el país las posibilidades de soluciones pacíficas, otros costarricenses iban tomando el camino hacia las montañas, a ocupar un puesto en la defensa del respeto al sufragio popular. En hileras clandestinas y entre veredas riesgosas iban llegando a pie los luchadores. Desde Puriscal, por la finca de Jorge Celedón, llegó un grupo de campesinos llevando la imagen de la Virgen de los Ángeles, que después nos acompañó en otras jornadas cruciales. El cantón de Puriscal fue proporcionalmente el que más soldados dio a la Guerra de Liberación Nacional. Desde Cartago por las tierras de Navarro, a través de la finca de la familia Masís, el Muñeco o por los desfiladeros de Orosí, subían los cartagineses a disputar un puesto de honor. Desde Desamparados y San José, por los cerros de la Carpintera o el Alto del Tablazo seguían muchos el impulso de su patriotismo, guiados por Carlos Gamboa y Domingo García. Desde Alajuela, San Antonio de Belén y Santa Ana, siguiendo la ruta de la finca del señor Jorge Celedón, llegaron también otros voluntarios bajo el liderato de aquel compañero de acero, con una sonrisa a flor de labios, Marcial Aguiluz, formando el batallón Carlos Luis Valverde. Algunos fueron sorprendidos en sus intentos por las autoridades y encarcelados hasta el final de la gesta. Los dirigentes máximos de la oposición, salvo don Otilio Ulate, que algo sospechaba de lo que yo me traía entre manos, no sabían de mis actividades. Otilio Ulate vencedor. Llegó la fecha de las elecciones. El 8 de febrero de 1948. Los resultados fueron reconfortantes. A pesar de todas las presiones, don Otilio Ulate obtuvo 10.000 sufragios más que el doctor Calderón Guardia. Pero, ¿aceptaría Calderón Guardia su derrota? Nosotros de lejos seguíamos los acontecimientos. Nos complacía el triunfo por inobjetable, pero nos preocupaba la reacción del caldero comunismo. Hubo, como dije, muchas presiones del oficialismo. Pero el pueblo se volcó en apoyo a la candidatura de don Otilio Ulate. Citemos un caso concreto. En el cantón central de Alajuela, que siempre se había caracterizado por su adhesión a Calderón Guardia, la votación para presidente arrojó estos datos. Partido Republicano Nacional, Calderonista, 1.827 votos. Partido Unión Nacional, Oposición Nacional, 3.559 votos. Pronto nuestros temores comenzaron a confirmarse. El calderocomunismo se lanzó a las calles, alegando cínicamente que les habíamos hecho fraude. Las pavas tirándole a las escopetas. Por las calles de San José desfilaban ebrias y llenas de rencor, las turbas al grito de «Queremos votar», grito que pasó a la historia como un monumento al cinismo. Pero desde los senderos de la montaña, por donde marchaban los luchadores de la decencia cívica, resonaba nuestro grito enérgico. Queremos pelear. Ellos, los maestros del crimen, los maestros del fraude electoral, los que habían hecho de la ley un mero papel impreso, que no respetaban ni vidas ni principios, exigían votar de nuevo. Como si no hubiesen perdido en buena ley, contra quienes teníamos toda la razón. Al ver eso, me pareció que ahora sí, ya nada evitaría la guerra. Se burla la voluntad de un pueblo. Llegó por fin el día que había de pasar a la historia como el fatídico 10 de marzo de 1948. Se anuló la elección de don Otilio Ulate en una vergonzosa sesión del Congreso Constitucional. Esa sesión quedará en la memoria de nuestro país como una página de ignominia. Las barras del Congreso estaban llenas de borrachos y exaltados fanáticos. Amenazaban con asesinar a los diputados que defendían la legalidad de la elección. Algunos colegas suyos, gobiernistas, sintieron la necesidad de pedir que las barras fueran desalojadas. La policía y la soldadesca se encontraban también en el patio frente al lugar de sesiones y hasta en el recinto mismo donde se celebraba. En la culata de sus rifles llevaban pegado el retrato de Calderón Guardia. Los golpeaban contra el suelo, exigiendo que fuera anulada la elección. El oficialismo alegó que el fallo provisional del Tribunal Nacional Electoral no había sido unánime a favor de don Otilio Ulate. Eso no lo exigía la ley. Los magistrados don Gerardo Guzmán y don José María Vargas le habían dado el triunfo a don Otilio Ulate. Pero don Max Cover lo objetó. Dos diputados calderonistas, reaccionando como costarricenses conscientes y respetuosos de la majestad del sufragio, se negaron a apoyar la moción para anular las elecciones, que fue presentada por el diputado comunista licenciado Luis Carballo Corrales.
Esos dinos costarricenses, ya desaparecidos, fueron el licenciado Francisco Fonseca Chamier y don Arturo Bolio Guardia. En la misma fecha el licenciado Luis Demetrio Tinoco Castro, también gobiernista, desde La Habana, Cuba, envió a Calderón Guardia un telegrama, instándolo a reconocer el triunfo de Ulate. Los que aprobaron la moción, desconociendo el triunfo de Ulate, pasaron a la historia como los 27 diputados de la desvergüenza. Pasó el silencio frente a sus nombres. Pronto surgieron los alegatos jurídicos que los leguleyos del gobierno inventaron y han venido repitiendo para justificar su conducta. Frente a esos razonamientos está la actitud de un pueblo que días después ratificó con heroísmo su fallo en los comicios a favor de don Otilio Ulate. Fuera del Palacio Nacional, asiento del Congreso, esa tarde del 10 de marzo de 1948, se paseaba el pomposo secretario de Seguridad Pública general René Picado Michalski, hermano del presidente de la República, como si su presencia fuera a amedrentar a los valientes oposicionistas. El abominable Juan José Tavío también se hizo presente en los alrededores del Palacio Nacional, haciendo gala de su altanería y desprecio a toda dignidad humana. Sangre e ignominia. Mientras la sesión del Congreso continuaba como un circo antipatriótico, la torva figura de Tavío abandonó la escena para ir a protagonizar un crimen que conmovió la conciencia nacional. Tavío, mercenario cubano e inspector de policía del gobierno de Costa Rica, nada menos que con grado de coronel, se presentó, al frente de un pelotón de policías y guardas fiscales, ante las verjas de la casa del doctor Carlos Luis Valverde Vega, en San José, en el barrio San Bosco. El doctor Valverde era respetado en el país por sus altas cualidades profesionales y por su altivo espíritu cívico. En las discusiones acaloradas en corrillos de amigos, el doctor Valverde, apasionado por la situación prevaleciente en el país, decía fuera de sí: lo único que a mí me interesa es que el metro cuadrado, donde yo me paro, no esté atollado de M. En la residencia del doctor Valverde Vega estaba alojado, por esos días, don Otilio Ulate, y ahí celebraba entrevistas con los dirigentes de su partido. Nunca fue esa casa, como afirmaba el gobierno, un depósito de armas. Sí lo sabía yo. Entre las personas que en aquel momento se encontraban acompañando a don Otilio, había quienes llevaban algún revólver para su defensa personal, pues según lo dije antes, los riesgos de atropello a que estaban sujetos los ciudadanos llegaron a hacer de un arma una compañera indispensable. Tampoco se impartían, desde la casa del doctor Valverde, instrucciones ni órdenes para algún levantamiento o para algún ataque al Congreso en la ciudad de San José. Quienes rodeaban a don Otilio no estaban, por el momento, en ese espíritu. Esa preocupación me la habían dejado a mí. Cuando más adelante la soldadezca vino a buscarnos a los hombres que teníamos las armas, se encontraron, no con ciudadanos pacíficos rodeando a su candidato, sino con hombres dispuestos a todo. Según los informes fidedignos que he recibido y documentos que he tenido a la mano, Tavío exigió que se abriera la casa del doctor Valverde para decomisar las armas que, en su alocada fantasía, afirmaba había en ella. Se le negó el ingreso. Unos guardas comenzaron a escalar las verjas, por orden de Tavío. Desde la casa se les disparó en defensa propia. Cayó un guarda. Las tropas del gobierno contestaron con una balacera contra la casa. El doctor Valverde salió al jardín, agitando un pañuelo blanco en sus manos, en señal de parlamento. No obstante, los asaltantes le dispararon y resultó herido. Continuó el tiroteo. Las fuerzas del gobierno llevaban la ventaja en número y calidad de armas. Cayó otro guarda. Cuando los servidores de la ambulancia de la Cruz Roja se acercaron a recoger al doctor Valverde, gravemente herido, Tavío lo impidió en forma soez. Por fin, horas más tarde, el doctor Valverde fue llevado al Hospital San Juan de Dios, donde murió 2 días después. Se agregaba un afrentoso crimen más a la ya larga lista en el infame haber del gobierno. Por la radio yo me enteré de la muerte del doctor mientras me encontraba en el alto de la sierra entrada a la lucha. Mejor dicho, lo adiviné, porque los radios tocaban el duelo de la patria. Carlos Luis había muerto. Días después, la soldadezca y una turba de maleantes comunistas allanaron el Hospital San Juan de Dios, donde lanzaron gases lacrimógenos. Eran salvajes. El peligro de gases lacrimógenos en un hospital. Iban persiguiendo a don José María Celedón, conocido como Villo Celedón, autor benemérito de la letra de nuestro himno nacional, quien era entonces administrador del hospital. Alegaban falsamente que allí funcionaba un transmisor de radio con el que se comunicaban conmigo. Las hermanas de la caridad que atendían a los enfermos en el Hospital San Juan de Dios me contaban después el horror que invadió a todos. Enfermeras, religiosas y enfermos que corrían despavoridos por los corredores buscando protección. Don Villo se salvó porque se escondió dentro de una cámara de oxígeno. A quien jefeaba aquellas turbas, un empleado de la Municipalidad de San José, de apellido Solano, se le reconoció años más tarde, en 1970, en una de esas concentraciones políticas que por las noches, partidarios de los bandos en pugna, solían hacer en la avenida central. Fue severamente castigado.
¿Querían los escandalizados historiadores que quedara impune? La defensa de la casa del doctor Valverde, asaltada arbitrariamente, sirvió también para defender la vida de don Otilio Ulate, presidente electo de los costarricenses. Don Otilio, acompañado por la señora del doctor Valverde, las hijas de este, el licenciado Gonzalo Solórzano, don Fernando Goicoechea y otros amigos más, aprovechó la ocasión para escapar saltando tapias y así, llegaron a la casa del señor Gerald Elsmer donde encontraron refugio. El noble y ya desaparecido compañero licenciado Gonzalo Solórzano, al triunfar nuestro movimiento armado, me relató, con lujo de detalles, lo sucedido aquella tarde en casa del doctor Valverde. Por sugerencia del gobierno, el encargado de negocios de Venezuela, señor Ponce Rivas, llegó a ofrecerle a don Otilio asilo en su embajada. Con la calurosa aprobación de monseñor Sanabria, entonces arzobispo de San José, don Otilio rechazó el asilo. No podía darle a sus adversarios la oportunidad de exiliarlo y un motivo más para escarnecerlo, negándole su credencial de presidente. Don Otilio prefirió entregarse a las autoridades. Lo condujeron a la penitenciaría, a donde fue acompañado por monseñor Sanabria y René Picado. Al día siguiente, por orden del juez licenciado Máximo Acosta Soto, fue puesto en libertad. Tuvo ocasión para visitar a su amigo, el doctor Valverde, quien murió minutos después. El licenciado Máximo Acosta Soto se lució, pese a las presiones que sufrió para que actuara en contrario, como un verdadero juez sin temores ni tachas. Honró siempre la toga que ostentó. Mística y obstáculos. En la lucha seguíamos los acontecimientos de San José a través de las radioemisoras nacionales y por medio de las comunicaciones que habíamos establecido, con la cooperación de algunos radioaficionados, entre ellos don Alex Murray McKnight, imponderable amigo que prestó servicios muy importantes durante toda nuestra gesta libertadora. El gobierno había declarado la guerra a su pueblo. El pueblo le respondió con heroísmo. Una tarde se escuchó un mensaje del padre Benjamín Núñez, quien a nombre de la Confederación de Trabajadores Costarricenses Rerum Novarum declaraba solemnemente: estamos ahora del lado de acá de un plebiscito popular que definió, en forma irrecusable, la voluntad nacional. Estamos del lado de acá de un fallo, el más autorizado de nuestro sistema institucional. El del Tribunal Nacional Electoral. Este fallo ha dado una consagración jurídica inapelable al veredicto popular. Con indignación de profeta, el padre amonestaba: anatema popular y anatema eterno a los que se burlan de los pueblos y atropellan su conciencia. Consolaba al pueblo diciendo: los molinos de Dios muelen despacio, muy despacio, pero fino, muy finito. No podemos escaparnos a la historia, que nos da una cita que no queremos eludir. Una tarde nos llegó en el diario de Costa Rica el texto de ese mensaje. Don Fidel Tristán, quien al día siguiente se trasladó a San Ramón a abrir el Frente Norte con Francisco Orlich, con su voz sonora y severa lo leyó a sus compañeros, que se enardecieron de fe y de patriotismo. Había llegado la hora de traducir en acción los sentimientos reprimidos. La tarea primordial era poner armas en las manos de nuestros compañeros. Decidí enviar a Fernando Figuls a Guatemala a negociar en forma definitiva el envío de armamento. Los dirigentes siempre prudentes de la oposición negaron el dinero para el pasaje y el hotel a Fernando por los días que iba a estar en Guatemala. Don Ricardo Steinborey dio el dinero. Así pudo Fernando Figuls, acompañado de Claudio Antonio Cardona Cooper, hacer su viaje y lograr, después de no pocas dificultades, el traslado de las armas a Costa Rica. Rosendo Argüello hijo, que mantenía buen contacto con el presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, se ha resentido por problemas con sus compatriotas y otros exiliados de diversas nacionalidades. Por tal motivo se había trasladado a El Salvador. El profesor don Edelberto Torres intervino, con gran habilidad, para evitar los efectos negativos de la ausencia de Argüello. Como si fuera poco, el ministro de Guerra de Guatemala, coronel Jacobo Arbenz, saboteaba nuestros esfuerzos. Los comunistas costarricenses le habían hecho creer que nuestro movimiento era reaccionario y que pretendíamos terminar con las conquistas sociales de los trabajadores. Estos infundios llegaron también hasta el presidente Arévalo, cuya adhesión a nuestra causa sufrió cierto debilitamiento. Tuvimos, no obstante, un aliado inconmovible en el jefe del ejército, coronel Francisco Javier Arana Olivas. Él puso a nuestro favor toda su influencia y prestigio. Su firme voluntad de ayudarnos, las gestiones inteligentes del profesor Torres y la persistencia de Figuls y Cardona Cooper lograron vencer las dificultades puestas por el gobierno guatemalteco. Estériles senderos de negociación. En San José, los políticos, unos sinceros y bien intencionados y otros de intenciones torcidas y de mala fe, complicaban más la situación. Querían forzar una solución contraria a la voluntad nacional expresada en los comicios. De consumarse su propósito de componendas, el pueblo costarricense tendría que enterrar para siempre su fe en el sufragio, su instrumento único y legítimo para escoger sus gobernantes.
El arzobispo doctor Víctor Sanabria, con la mejor de las intenciones y, en cumplimiento de su vocación de pastor, trataba desesperadamente de evitar la guerra. Propuso varias treguas que se sucedían unas tras otras, sin que los dirigentes políticos de la oposición, que éramos nosotros, y los dirigentes del gobierno, encontraran una fórmula de plena coincidencia. Se hicieron tristemente famosas las treguas. Impaciencia y resolución. Un día, a instancia de los 7 primeros compañeros que habían llegado a la lucha, cuya paciencia parecía agotada, decidimos ir a Cartago a realizar una acción que sirviera de advertencia definitiva al gobierno de que nosotros ya estábamos en guerra. Llevando unas ametralladoras y otras armas, nos fuimos a Cartago. Eran mis compañeros muchachos impetuosos, llenos de coraje, con deseos incontenibles de luchar. Habían sido objeto de muchos vejámenes durante los años anteriores. Habían visto caer a amigos suyos asesinados por los sicarios del régimen. Habían sufrido cárcel. Habían compartido con el pueblo oposicionista la persecución desatada por el gobierno. Sabían que el empleado público no tenía libertad de manifestarse a favor de la oposición, a menos que estuviera dispuesto a perder por lo menos su empleo. Sabían además que todos los ciudadanos pacíficos y honestos estaban expuestos al capricho de los gobernantes. Quienes sufrieron tales persecuciones y maltratos y lean este relato, saben que soy un torpe pintor que solo pálidamente sabe pintar la monstruosa realidad de entonces. Ya en Cartago, nos dirigimos a casa de don Fernando Bolio Sancho. Sencillamente sacamos las ametralladoras y otras armas de los automóviles. Las exhibimos bien, a fin de que no quedara duda alguna de que andábamos en son de guerra. A don Fernando y a otros dirigentes de Cartago, lógicamente les pareció todo esto una osadía. Lo miraban como una barbaridad. Sí, era una barbaridad, pero exigida por las circunstancias. Mientras yo conferenciaba con don Fernando y otros dirigentes, algunos de nuestros muchachos decidieron dar una vuelta por la ciudad. Terminó en un incidente con la policía. Fueron apresados José Santos del Core y Alberto Quirós Sasso. Les favoreció la suerte. Del Core fue llevado al hospital Max Peralta para alguna curación. Desde allí se escapó. Quirós Sasso se le fue de las manos a quienes lo llevaban a la agencia de policía a rendir declaración. Todo esto enfurecía más a los gobiernistas. Se les tomaba el pelo y se ponía en entredicho su decantado poder militar. Entretanto, las treguas seguían. Pero todo indicaba que era imposible evitar la confrontación armada, a no ser que la voluntad de Calderón Guardia se sometiera a la voluntad popular. Nosotros y el gobierno velábamos las armas. Planes de guerra. Un ejército ocioso genera contradicciones internas. Cuando nos disponíamos a hacer los planes, aparecían discrepancias entre nosotros. Cada uno tenía mi proyecto de acción y lo defendía con ardor, considerando ineficaces los de los demás. Hay que tomar en cuenta que yo temía un grupo de voluntarios de gran fervor cívico y generosa disposición al sacrificio, pero sin disciplina militar. Por eso discrepaban de cuanto les venía en ganas. A cada rato tenía que estar pegando carajos. Había muchos planes. Yo, desde luego, tenía los míos. En una oportunidad tuve que decirles: señores, ustedes van a obedecer un plan que ha sido bien meditado. Así que déjenme ejecutarlo. Déjenme conducir esta guerra, que no es una improvisación, sino algo bien pensado. Solo ejecutándolo con inteligencia, como lo vamos haciendo, obtendremos la victoria. Debo decirlo ahora. Entre algunos de los del grupo que llegó a la lucha, picó la ambición y politiqueaban entre ellos, hasta sugiriendo hacer un gobierno aparte del que se instalaría a nuestro triunfo. Se establecieron entre ellos competencias, que si bien eran buenas en la pelea, eran malas dentro del Ejército de Liberación Nacional. Esta dolencia se manifestó más tarde, al momento en que tuvimos que constituir gobierno y, después, durante su ejercicio. Estas cosas me causaban gran amargura, pero tenía que soportarlas pues manejaba a seres humanos. Yo invocaba para mí mismo la paciencia inalterable de Bolívar, pero no oculto que a veces me daban ganas de mandar todo al demonio. Creo que ya es hora de describir el esquema general de mis planes. En primer lugar, había que establecer un territorio libre, de condiciones geográficas favorables, recursos alimenticios satisfactorios y vías de comunicación transitables, por lo menos para vehículos de doble tracción. Ese territorio se delimita por una línea que iba desde el punto llamado La Sierra, en la carretera interamericana, cerca del cual estaba la entrada a la lucha, hasta el Cerro de Tarbaca, sobre la carretera San Ignacio de Acosta, pasando por San Cristóbal Sur, Frailes y Santa Elena. Desde allí se extendía por territorio montañoso, donde se asientan las poblaciones de San Pablo, San Marcos y Santa María de Dota. El lindero de ese territorio alcanzaba las alturas del Cerro de la Muerte. La lucha estaba localizada en uno de sus extremos. Para llegar desde San José y Cartago al territorio de la Libertad había 2 rutas.
El camino viejo que partía desde Desamparados, distrito de San José, y penetraba por Santa Elena y Frailes hasta San Cristóbal Sur, o el nuevo camino sobre la carretera interamericana, desde Cartago, pasando por el Tejar, donde comenzaba la fuerte ascensión hacia los cerros. La ruta antigua era más difícil, pero ambas presentaban colinas empinadas y ninguna de las dos por ese entonces estaba pavimentada. Había varios lugares de la carretera interamericana donde el camino podía ser bloqueado para cerrar el paso desde la meseta central hacia el sur, en el Valle del General. Parte de esa carretera estaba todavía en construcción bajo la supervisión de la US Public Roads Administration. Esta empresa tenía a pocos kilómetros del Cerro de la Muerte, hacia San Isidro del General, un plantel llamado Villa Mills, con un taller bien equipado y un hospital que luego nos prestó grandes servicios. El hospital estuvo atendido con devoción por el doctor Carlos Gamboa Rodríguez, que merece el agradecimiento de la patria por su labor. También ofrecimos atención médica en Santa María, bajo los cuidados solícitos y eficientes del doctor José Luis Orlich. Para que el territorio de la Libertad no quedara aislado hacia el exterior del país, necesitábamos una salida por el próximo aeropuerto, que se encontraba en el Valle del General, en la ciudad de San Isidro, una población a 136 kilómetros de San José. Esto nos obligaba a extender un brazo del territorio de la Libertad, más allá del Cerro de la Muerte, hasta San Isidro y la zona circunvecina más extensa posible. En el Valle del General íbamos a correr el riesgo de no contar con defensas naturales y quedar expuestos a ataques desde la zona sur del país, que tenía muchos accesos, desde la costa del Pacífico y las plantaciones bananeras, donde prevalecían los seguidores de Calderón Guardia y los comunistas. Era preciso establecer ese territorio de la Libertad para que allí acudieran los combatientes y recibieran el adiestramiento necesario hasta el momento de la acción. Esa acción comprendería en primer término la toma de Cartago y la salida hacia el Atlántico con la toma de Puerto Limón. El plan general incluiría además el establecimiento del territorio de la Libertad que he descrito, la apertura de otro frente de guerra, el Frente Norte. En las zonas del cantón de San Ramón, en la provincia de Alajuela, Francisco Orlich asumiría la dirección de las operaciones. Su base guerrera, vean la paradoja, estaría en un lugar llamado La Paz. En esa zona, Orlich tenía una finca con aserradero. Ahí se reunirían revolucionarios procedentes de los cantones de Alajuela y aquellos procedentes de San José que no hubieran podido trasladarse al frente sur. En su primera fase, la misión de Chico Orlich consistía en una acción de guerrillas. Golpear y replegarse, hostigar al gobierno, obligándolo a retener fuerzas que no podía usar para presionar las fronteras del territorio de la Libertad. La acción de estos grupos llegaría en su momento a la ciudad de San Ramón y hasta las puertas de la ciudad de Alajuela. A su hora, por una maravillosa operación de aerotransporte, uníamos nuestras fuerzas, las del Frente Norte y las del Frente Sur, para los golpes finales. Por otra parte, en San Carlos y Río Cuarto, Álvaro Chacón Ginesta y Marco Tulio, Maco, Arroyo Argüello, improvisaron una guerrilla que se batió con valor y éxito contra las fuerzas del gobierno y aún contra las de la Guardia Nacional de Somoza que por entonces nos invadió ocupando Villa Quesada, hoy con rango de ciudad. Plan Maíz. Entre las tantas gentes que nos iban llegando, apareció un buen día en la lucha, alguien a quien esperábamos con ansiedad y que habíamos comprometido previamente. El conocido piloto Guillermo Macho Núñez. Él también prefería exponer su vida a seguir tolerando las arbitrariedades del régimen. A Núñez le habían vejado los gobiernistas y sus autoridades. Como hombre de carácter que es, no podía soportar más tal estado de cosas. Venía a prestar uno de los servicios más valiosos que requería la guerra de liberación nacional. Elaboramos el llamado Plan Maíz, que consistía en 3 fases. Tomar por sorpresa San Isidro del General, capturar unos aviones de TACA, empresa de aviación que cubría vuelos internos en el país, y enviar esos aviones a Guatemala para establecer un puente aéreo que nos permitiera transportar armas y equipos indispensables para la guerra. El tiempo pasaba. Cada día era más evidente para el gobierno que nosotros responderíamos con guerra a la guerra por ellos declarada contra el pueblo. La demostración en Cartago con la exhibición de armas en plena acerca de la casa de la familia Bolio, el escándalo que los muchachos allí armaron, la gradual desaparición de los jóvenes de las ciudades y de los campos que se iban hacia las montañas, eran indicios que el gobierno no podía ignorar. Cada día corría el rumor. Ya se fue fulano, y resultaba cierto. Cuando ya era imposible detener la ruptura de hostilidades y sabiendo que personeros militares del gobierno rondaban la lucha por varios accesos, comprendí que era el momento de tomar las decisiones finales. Teníamos establecido el contacto por la radioemisora con Chico Orlich en el Frente Norte, Hacienda La Paz. Miguel Ruiz Herrero, infatigable luchador y conocedor de la zona norte de Alajuela, debía irse a esa región y unirse con Chico Orlich, llevando las armas que tenía en su casa, al costado de lo que hoy es el Hospital de Niños.
Estas armas habían sido compradas con los dineros dados por el Partido Unión Nacional. A la lucha llegó en operaciones clandestinas el resto de las armas que estaban en distintos lugares. En esa operación actuaron algunos de los muchachos usando el vehículo de Frank Marshall Jiménez, joven que después descolló, valiente entre los valientes, en las más audaces acciones de la Guerra de Liberación Nacional. Invitación a don Otilio Ulate. Cuando ya estábamos al borde de la guerra, pedí a Frank Marshall que se fuera a San José a una misión de alto significado histórico y de gran importancia cívica. Frank no había participado activamente en la campaña electoral, como lo habían hecho Edgar Cardona y Max Cortés. Por lo tanto era menos conocido y no llamaría la atención de las autoridades. Le pedí que fuera con una carta mía a San José a invitar en mi nombre y formalmente a don Otilio Ulate a venirse al Frente Sur y unirse con nosotros. En esa carta, del 10 de marzo de 1948, le ofrecía un pedazo de territorio libre y 60 hombres dispuestos a luchar. El mensaje era en parte una cortesía con don Otilio, reconociéndole así su jerarquía como presidente electo. El mensaje fue entregado oportunamente, la antevíspera del inicio de las hostilidades. Don Otilio se negó a acompañar a Frank a la lucha. Todavía don Álvaro González trató de hacer un último intento en aras de la unidad oposicionista. Don Otilio estaba hospedado en la residencia de don Luis Uribe, en el centro de San José. Don Álvaro le pidió que se uniera a nosotros. Don Otilio rehusó hacerlo, manifestando en una nota que me envió con Frank Marshall que tenía la intención de abrir un frente en San Carlos, zona que él conocía bastante bien y que sería un yuyo para el gobierno. Declaro absolutamente falsas las afirmaciones que se han hecho después de que no llamamos a don Otilio a nuestro lado o que teníamos el ánimo de rechazarlo si se presentaba a nuestras filas, que eran las suyas. Todo el día y parte de la noche se trató de convencer a don Otilio de que nos acompañara como bandera muy apreciada en la dura lucha que estábamos a punto de emprender. Lamentablemente no se logró. La noticia de su negativa fue un balde de agua fría para muchos. El inicio de la acción fue aplazado por un día, esperándolo. Preferí no dar a conocer la noticia de que don Otilio no acudiría a la cita que a nuestro juicio tenía con la historia. El desaliento podría ser fatal. El secreto había que guardarlo. Habíamos velado las armas. Había llegado la hora de esgrimirlas. La hora de la guerra había llegado. Capítulo 6. Ruge la tempestad. Ya ronroneaban los motores de los camiones que llevarían a nuestros muchachos desde la lucha a tomar San Isidro del General. El plan Maíz comenzaría a ejecutarse en pocos minutos. Las posiciones fueron revisadas. Una noche más al claro de la luna. Una noche de grandes congojas. Mi espíritu se oprimía. Presentía que muchos de los jóvenes que se alistaban para iniciar la guerra de liberación nacional dejarían sus vidas generosamente en esa empresa. Iban a capturar el primer punto, San Isidro del General, que sería la clave de la revolución. La responsabilidad que yo había asumido me abrumaba. La sentía como un gran peso sobre mi conciencia. Pero tenía que soportarla por completo, sin mostrar siquiera mi preocupación. Que todo pareciera el inicio de un día de campo, no de una noche de guerra. No éramos todavía ni el asomo de un ejército. Yo me acongojaba por aquellos muchachos que se aprestaban a desafiar a un enemigo que era, para nosotros, poderoso. Entretanto el San José, los hombres prudentes, los caballeros de la política, seguían proponiendo arreglos y buscando fórmulas que permitieran mantener el estado de cosas existente. Eso es lo que muchas veces se había hecho en la historia. Solo el loco Figueres quiere la guerra, pensarían en la tranquilidad de sus tertulias. Después de una precaria cena, partió de la lucha la pequeña expedición. En el Cerro de la Muerte, algunos pensaron que una botella empacada que le había entregado a Domingo García Villalobos contenía ron o contrabando. La atacaron para defenderse del frío y resultó que era café con leche. A la guerra no se va a pedir manjares. Se va a enfrentar la muerte. Teníamos conciencia de que se trataba de realizar un sacrificio supremo por el país. No podíamos seguir entre la demagogia, la violencia, el engaño, el fraude y la depredación de los bienes del Estado. Eso lo íbamos a acabar. En el bajo de la lucha había silencio. Arriba, en la sierra, a la orilla de la carretera interamericana, un grupo pequeño con algunas armas montaba guardia para repeler un posible ataque por el lado del Tejar. Otro grupo, formado casi en su totalidad por desamparadeños, cuidaba el acceso a la lucha por el lado de Frailes. No quedaba más que esperar y redoblar la fe. Esperar. Solo los que hemos pasado por trances como este de 1948 sabemos lo desesperante que es esperar. En marcha el plan Maíz. La aurora se iba asomando por sobre los montes que circundan la lucha. En mi desvelo yo calculaba que a esa hora ya se peleaba el San Isidro del General. En esos momentos se habría entablado el combate por la liberación del primer pueblo costarricense y por la captura de su campo de aterrizaje, de importancia superlativa en nuestro planeamiento. Pero ignoraba detalles.
Eso era lo peor. Durante esas angustiosas horas, precariamente, por radio hablándome en catalán, don Manuel Ventura Soriano, copropietario del Hotel Europa, me suministraba noticias de lo que estaba sucediendo en San José. Eso, sin duda, mucho fortaleció mi decisión de pelear, mientras otros buscaban fórmulas de arreglo. Por la red telefónica de la lucha, que llegaba hasta Santa Elena y Rosario, me comunicaba con ciertos puestos de vigilancia, establecidos en lo que ya era nuestro frente norte. Todo estaba tranquilo. Por la radio esperaba noticias de San Isidro. Y junto a mí, con el corazón pendiente de un hilo, mis soldados. Los que habían partido hacia el sur, rumbo a San Isidro, iban medianamente armados. Una que otra ametralladora Neuhausen. Algunas de ellas, según lo contó Max Cortés, habían sido compradas a un hijo del presidente Picado. Varios rifles Mauser y varias escopetas que habían traído consigo Domingo García y Carlos Gamboa cuando llegaron con sus desamparadeños. ¿Cuál habría sido la suerte de los ocupantes de los 2 autobuses que al amanecer habíamos despachado hacia San Isidro? A esas horas yo confiaba en que los miembros de la expedición eran gente serena y audaz. Pero siempre hay temor y preocupación. Domingo García, como lo probaría 100 veces después, era una admirable combinación de audacia y serenidad. En el grupo que había partido hacia el sur, constituido por unos 30 muchachos, iban 2 personas que yo consideraba claves. Guillermo Núñez y Otto Escalante. Sin ellos, que eran pilotos de aviación, la toma de San Isidro y el proyecto de capturar los aviones, dentro del Plan Maíz, no hubiera podido ni siquiera soñarse. Mis temores tenían fundamento. Contábamos con la ayuda de una buena parte de la población civil de San Isidro del General, pero, a la hora de las verdades, no todos podían responder. El recuerdo de la malaventura de don Rogelio Fernández Güell en 1918 pesaba sobre mí. Prácticamente mis muchachos iban caminando hacia el mismo rumbo y por el mismo camino. A unos 5 kilómetros antes de la población, el grupo se encontró con don Manuel Camacho, hombre que jugó un importante papel en toda la guerra, pues era muy respetado por la comunidad local y prácticamente por todo el país. Don Manuel estaba acompañado por un número reducido de hombres, unos 7 a lo sumo. Entre ellos sobresalía Romilio Durán, agricultor de la zona, que había ejercido un liderazgo político en la comunidad y ahora se había convertido en un líder militar. Juntos, el grupo que llegaba y los hombres que traía Manuel Camacho, estimulados mutuamente en su patriotismo, siguieron la marcha hacia el sur. Vale aquí dejar bien claro que 2 hombres fundamentales en la Guerra de Liberación Nacional nunca dispararon un tiro. El padre Núñez y don Manuel Camacho, ambos por razones espirituales. Don Manuel estaba preocupado porque el jefe político de San Isidro, don José Mora Sáenz, había estado toda la noche despierto, haciendo disparos al aire con un mosquetón. Su hijo, que versado en asuntos de armas, se entretenía en la misma operación. En todo caso, la suerte estaba echada y no había que dar pie atrás. En Guatemala, Figuls y Cardona Cooper esperaban los aviones con impaciencia, pues se les había notificado que el 11 de marzo comenzarían las operaciones. Primera fase. Se toma San Isidro. Poco antes de entrar a la población de San Isidro del General, la columna se dividió en 2. Max Cortés y su grupo se encargaron de capturar la jefatura política. El otro grupo iba comandado por Carlos Gamboa, a quien, con sus desamparadeños, le correspondía tomar el resguardo fiscal. Núñez y Escalante debían mantenerse a buen recaudo, pues como lo dije, por ser pilotos, eran la clave de la operación aérea. Ellos se presentarían en San Isidro, oportunamente. Los 2 grupos que actuaban en San Isidro estaban cubiertos por un tapón que teníamos 100 kilómetros atrás, en la sierra, para evitar que pasaran vehículos procedentes de San José con fuerzas del gobierno. A las 5 de la mañana de ese día 12 de marzo de 1948 nuestras fuerzas entraron en la ciudad de San Isidro, sin disparar un tiro. El grupo de Max Cortés se colocó por detrás de la iglesia, a unos 75 metros de donde estaba el jefe político del lugar, don José Mora, con los suyos. Nuestros muchachos le abrieron fuego. El señor jefe político falleció instantáneamente. Sus compañeros siguieron disparando. Nuestros hombres los desalojaron con algunas granadas Made in la lucha. Estas produjeron un ruido estruendoso que las hacía pasar por grandes bombas mortíferas. Los defensores de la jefatura política, al escucharlas, se rindieron. Carlos Gamboa atacó el resguardo. Tras un asedio bien sostenido, los guardas fiscales también se entregaron. La ciudad estaba tomada. Había muerto el jefe político Mora y su hijo. Fue herido un individuo comunista que se había atrincherado en su casa para disparar. Nuestras fuerzas no tuvieron bajas. Solo un joven de apellido Oconitrillo sufrió una ligera herida de bala. Se había ejecutado la primera fase del Plan Maíz. El aeropuerto de San Isidro estaba capturado, a nuestro servicio. Una de las primeras cosas que hicieron los muchachos fue avisarme por radio que el Plan Maíz estaba realizándose con éxito. Sentí que la vida me volvía. Pero aún faltaba capturar los aviones. Segunda fase. Se toman los aviones.
Una vez que estuvieron tomadas las instalaciones policiales y liberada la ciudad de San Isidro, el Macho Núñez y Otto Escalante se dedicaron a poner en ejecución la segunda fase del Plan Maíz, en su aspecto más importante: la captura de los aviones. Como primer paso, se detuvo al radiooperador de Taca, don Gilberto Blanco, que resultó ser simpatizante nuestro. Mientras tanto, a través del telégrafo, Edmond Ulbricht procedió a distraer y a confundir al gobierno despachando mensajes falsos que habían sido redactados por mí mismo varias semanas atrás, en la lucha. Estos mensajes daban la impresión de que San Isidro seguía bajo control oficialista. La operación secreta fue posible porque la comunicación no se hacía por radioteléfono, que facilitaba el reconocimiento de las voces, sino por radiotelégrafo o con acento morse. La farsa se continuó hasta un tiempo considerable. Llegó un momento que en San José, el secretario de la Casa Presidencial, don Calixto Madrigal, comenzó a sentir dudas y trató de tender trampas para la identificación de sus interlocutores en San Isidro. Entonces Edmond Ulbricht, ansioso por entrar en combate, decidió revelar la verdad. Cuando Calixto le dio una orden a nombre del gobierno de don Teodoro Picado, replicó con firmeza: «Aquí no manda ese gobierno. Que se vaya al carajo. Aquí manda el Ejército de Liberación Nacional». Gallarda forma de notificar al gobierno Caldero comunista la liberación de San Isidro del general. Pero sigamos la secuencia del relato. Poco después de las 6 de la mañana, el primero de los aviones regulares de pasajeros, procedente de San José, aterrizó en el campo de San Isidro. Nuestros muchachos encañonaron al piloto, rodearon el avión e hicieron bajar a los pasajeros, informándoles de lo que sucedía. Estábamos en plena guerra de liberación nacional. El piloto era un ciudadano norteamericano y protestó por lo que pasaba, pero de nada le valió. Se le envió a Villa Mills, centro regional de la US Public Roads Administration, encargada de la construcción de la carretera interamericana. Luego lo sacaron de ahí, bajo la protección de su bandera, y lo llevaron a San José. Una vez capturado el avión, se envió un mensaje a las oficinas de Taca, en San José, según el cual el piloto americano pedía que, en el segundo vuelo de itinerario esperado para las 9 de la mañana, le mandaran una llanta de repuesto, pues una de su avión se había averiado. Pedía además mecánicos para hacer el trabajo y gatas para levantar la aeronave. Repito que todo estaba redactado, desde 15 días antes, en mi oficina de la lucha. Llegó otro avión con las llantas, los mecánicos y las gatas. También se le capturó. Lo mismo se hizo con el vuelo de itinerario regular que regresaba del sur y hacía escala en San Isidro, a dejar y tomar pasajeros. Así logramos constituir una fuerza aérea de 3 DC-3 a disposición del naciente Ejército de Liberación Nacional. Inicialmente pensábamos capturar un solo avión, pero como se ve, la audacia de mis muchachos hizo posible que nos apoderáramos de 3. Tercera fase. El puente aéreo. Con los aviones en nuestro poder, Núñez procedió a ejecutar la tercera parte del Plan Maíz, o sea, establecer el puente aéreo entre San Isidro del General y la ciudad de Guatemala para nuestro aprovisionamiento de armas. Esa misma mañana partió piloteando uno de los aviones y pidió a Otto Escalante que piloteara el otro. Escalante era tan solo copiloto, pero no dudó en asumir su función como piloto. Los copilotos fueron Johnny Victori Blanco y Francisco Banoli Collado, que habían venido en los aviones capturados y se sumaron a los nuestros. Todos se comunicaban entre sí por radioteléfono usando palabras de una improvisada clave. Surgieron entonces nuevas congojas y otra espera agobiante. Del otro lado del puente aéreo, ¿andaría todo bien? ¿Cumplirían los guatemaltecos sus compromisos? Las noticias que nos habían mandado Figuls y Cardona, en mensajes que nos intercambiábamos constantemente, eran alentadoras. Pero, siempre hay peros en ese tipo de operaciones. Los aviones bajaron en el campo aéreo de la Aurora, en la ciudad de Guatemala. Resultó que no era en ese aeropuerto al que había que llegar, sino al de Cipresales, donde estaba la Escuela de Aviación del Ejército guatemalteco. Se molestaron mucho las autoridades del aeropuerto por el posible escándalo que podría formarse contra el gobierno. Afortunadamente el coronel Cosenza, jefe de las fuerzas aéreas de aquel país, se puso al habla con el coronel Francisco Javier Arana. Debo hacer un homenaje al coronel Cosenza, quien siempre fue solidario con nuestro movimiento rebelde. Arana aclaró la situación y los aviones volaron al aeropuerto de Cipresales, donde sus pilotos se encontraron con nuestro enviado Fernando Figuls. Inmediatamente comenzaron a cargar las armas y las municiones. Con los pequeños aviones sobrecargados, en forma que parece increíble, volaron de regreso a Costa Rica. Núñez estaba muy preocupado por la suerte que corriera Otto Escalante, quien no se había aún examinado como piloto y debía operar un avión sobrecargado en un campo peligroso por los cerros que lo rodean. Dichosamente los dos aviones salieron bien y llegaron ilesos al aeropuerto de San Isidro del General, suscitando un entusiasmo indescriptible en la población. Además de las armas y el parque, llegaron en esos aviones unos compañeros valerosos que yo esperaba con los brazos abiertos.
Dejo aquí constancia de sus nombres, porque venían a prestarle a nuestra patria un servicio generoso, y si las circunstancias lo exigieran, hasta heroico. Eran ellos: el coronel Miguel Ángel Ramírez Alcántara, Horacio Ornes Goiscou, dominicanos; capitán Jorge Rivas Montes, capitán Mario Sosa, mayor Francisco Morazán, Presentación Ortega, Alfredo Mejía Lara y Francisco Sánchez, apodado El Indio, todos estos hondureños. La emoción mía al ver todas aquellas caras para mí familiares, en un lugar remoto de Costa Rica, fue enorme. Si el ambiente hubiese estado para bromas, les habría preguntado: ¿qué diablos hacen ustedes aquí? Horacio Ornes traía la representación del general Juan Rodríguez, propietario de las armas, con la responsabilidad de cuidarlas, supervisar su recta aplicación y, cuando el momento llegara, su devolución para los fines que había contemplado el Pacto de la Alianza. En vuelos posteriores llegaron más armas, combustible y municiones. También llegaron más hombres. Cito con cariño y gratitud sus nombres: Jacinto López Godoy, Marcos Ortega, el doctor Rosendo Argüello hijo, Francisco Castillo, Octavio Calderón, el doctor Gómez Robelo, José María III y Adolfo Báez Bone. En la hacienda a la lucha, para entonces, estaban ya 2 militares nicaragüenses exiliados, Edelmiro Isaula y Antonio Salaverry. Dejo constancia ante la historia de que solo esos 18 idealistas fueron los compañeros no costarricenses que nos ayudaron en la Guerra de Liberación Nacional. Quienes hablen de tropas mercenarias en nuestra lucha, están mintiendo. Estos, y solo estos, fueron los compañeros, no ticos, que nos ayudaron en nuestra lucha. El llamado puente aéreo se había establecido. Desde entonces llegaban y salían, casi con regularidad, aparatos que volaban entre Ciudad de Guatemala y el aeropuerto de San Isidro de El General. El aeropuerto de San Isidro no estaba donde ahora se está construyendo con mayores formalidades. Estaba en el puro centro de la ciudad, que entonces era casi despoblada. Figuraron también como pilotos en nuestra fuerza aérea los compañeros Teodorico, Toco, Zamora, Mario Lizano y Manuel Enrique, Pillique, Guerra. En San Isidro, rápidamente las armas fueron montadas en varios vehículos y enviadas hacia la hacienda La Lucha, donde las recibimos con besos y llantos emocionados. Estos hechos me levantaron el ánimo. Habían llegado los instrumentos bélicos que tanto necesitábamos. La guerra declarada en la sierra, el 12 de marzo de 1948, iba a quedar señalado como el día del comienzo de la Guerra de Liberación Nacional. A las 5 horas de ese día, habían estallado las hostilidades en San Isidro de El General cuando se comenzaba a ejecutar el Plan Maíz, liberando aquella población, capturando aviones y abriendo el puente aéreo para nuestro abastecimiento. Alrededor del mediodía, de esa misma fecha, tuvo lugar en la sierra una escaramuza. Sirvió de notificación final de guerra para el gobierno, que a esa hora no sabía lo que había pasado en San Isidro. Fue necesario cerrar todo tránsito, desde y hacia San Isidro, por la carretera interamericana, para evitar que los vehículos, sobre todo camiones con cargas pesadas, crearan obstáculos a nuestras acciones y que los ocupantes de los que iban hacia San José divulgaran las noticias de cuanto estábamos haciendo. No esperábamos la llegada por la Interamericana de las fuerzas del gobierno ese día, pero a pesar de ello, hicimos preparativos para enfrentarlas. Al lado oeste de la vía, a unos 300 metros al norte de la entrada a la lucha, colocamos cargas explosivas en una alcantarilla. A prudente distancia de esa carga, se abrió una zanja del lado oeste, que serviría como trinchera, desde donde se podría detener al enemigo. Al mediodía más o menos, apareció en ese lugar un jeep en el que venía de San José el coronel Rigoberto Pacheco Tinoco. Le acompañaban el mayor Carlos Brenes, a quien los cartagineses llamaban con odio Perro Negro, Luis Quinto Baglio, el teniente César Fernández, que manejaba el jeep, y otro hombre que desempeñaba el cargo de caminero cantonal en el Huarco. Lo habían montado en el vehículo de camino, para que sirviera de guía a la expedición. Este dato me hace creer que posiblemente esos militares querían entrar a la lucha sin ser vistos, dejando en alguna parte escondido su vehículo. De lo contrario, ¿para qué el vaqueano? El compañero José Ramón Arias Rodríguez estaba encargado de hacer estallar los explosivos, colocados al lado de la carretera. No tuvo tiempo de hacerlo en el momento exacto en que pasaba el vehículo adversario, por el lugar preciso. Cuando se produjo la explosión, los demás compañeros nuestros, desde sus posiciones, comenzaron a disparar contra el jeep y sus ocupantes. Ellos contestaron el fuego. Cayeron heridos mortalmente el teniente Fernández y el vaqueano. Baglio se lanzó al precipicio del lado oeste y salió luego adelante, a salvo. Pacheco, Tinoco y Brenes tiraron las ametralladoras, una Sub Thompson, el primero, y una Neuhausen de Bipode, el segundo. Trataron de ponerse a salvo, internándose en el monte. La suerte no acompañó a esos militares. A unos 1000 metros del sitio del encuentro, fueron avistados a la orilla de una casita por uno de nuestros jóvenes revolucionarios. Este les dio la voz de alto. Los militares portaban sus pistolas de reglamento calibre 45. El joven les conminó a lanzarlas al suelo.
Pacheco, que venía herido en una pierna, hizo algún movimiento que el muchacho creyó peligroso y le disparó, pegándole en la garganta. Cayó de espaldas y expiró allí mismo. El muchacho tomó la pistola de Pacheco, inició un diálogo violento con Brenes y nervioso, le disparó también, matándolo en el acto. Sobre este encuentro de militares oficialistas contra las fuerzas revolucionarias, el gobierno inventó una novela burda, apenas a la medida de su mentalidad asesina, pues dijeron que nuestros hombres se habían ensañado con los cadáveres de los que ahí cayeron. Una infame mentira que algunas veces los cuentistas de la historia han repetido. Pocas horas después, esa misma tarde, la unidad móvil, procedente de San José, se hizo presente en la escena. Esta unidad estaba acuartelada en Guadalupe, Goicoechea. La constituía un grupo de soldados adiestrados por militares norteamericanos y costarricenses de escuela. Estaban bien armados. A la cabeza de la unidad móvil venía un vehículo blindado que avanzó sobre la carretera. Nuestros compañeros se apresuraron a enfrentarlos, con tanto éxito, que la unidad tuvo que retroceder. Para repelerlos, se usó por cierto la ametralladora Neuhausen que pocas horas antes le habíamos quitado al mayor Brenes. Por otra parte nuestros nobles combatientes trajeron como trofeo de la Interamericana a la lucha 2 jeeps que nos iban a servir de mucho y algunas otras armas de buena calidad que habían dejado abandonadas los militares del gobierno. Se triunfa en Santa Elena y se pierde la sierra. El día siguiente 13 de marzo de 1948 nos esperaban 2 combates que hubo que librar casi simultáneamente. En el momento en que la caravana de vehículos que trasladaban las armas, desde San Isidro, llegó a la sierra, estábamos sufriendo allí un nuevo ataque, esta vez muy reforzado, por parte de la unidad móvil. La caravana siguió bajando hacia la lucha, esquivando la amenaza con su precioso cargamento. Abajo, frente a la cordelería, se produjo entre nosotros una emoción inenarrable. Las esperanzas de largos 6 años se convertían en realidad. Ya no nos avasallaría más el gobierno. El pueblo tenía ahora un ejército. El Ejército de Liberación Nacional. En ese momento, vinieron a mi mente las palabras del general Tomás Guardia. Nunca es más soberano el pueblo que cuando tiene las armas en su poder. Era necesario esgrimirlas inmediatamente. Algunos compañeros que venían de San Isidro con la caravana se habían quedado en la sierra para hacerle frente al ataque de la unidad móvil. Estos impacientes fueron Mario Sosa y Gonzalo Segares. Ahí se asociarían a quienes ya ocupaban aquella posición, entre un buen número de combatientes procedentes de Cartago, de donde habían llegado dirigidos por Bruce Masis. Estábamos aún en la oscuridad de la madrugada, celebrando la llegada de las armas y recibiendo noticias del ataque en la sierra, cuando llegó corriendo un jovencito, criado ahí en la lucha, a informarnos que los gobiernistas avanzaban por el otro lado procedentes del Rosario y que ya habían capturado Santa Elena, con su beneficio, sus casas y su dispensario. Todo está en poder de los mariachis, dijo el muchachito. Por un lado tendríamos que enfrentarnos a varios centenares de hombres que como parte de la unidad móvil atacaban la sierra, y por el otro a un número igual en Santa Elena, a donde habían entrado por desamparados y el Tablazo. Teníamos además que cuidar San Isidro en el extremo sur, que seguramente sufriría muy pronto el avance del enemigo desde las zonas bananeras. Pero la revolución tenía la decisión de victoria y ese día lo íbamos a demostrar. El 14 de marzo de 1948, fecha inolvidable, íbamos a barrer con las esperanzas que tenía el gobierno de aplastarnos de un golpe. Rápidamente tomé precauciones para hacerle frente al ataque de Santa Elena. Ordené a Max Cortés que con algunos hombres disponibles fuera a hacer un reconocimiento del terreno. Entretanto, recibí informes de que el grupo que nos trataba de copar en Santa Elena lo componían varios lentos de hombres bien armados, acompañados de un blindado, al mando del coronel Diego López Roy. Desde nuestra bodega de fibras de cabuya de la fábrica de la lucha, di la orden de partir hacia San Cristóbal Sur para esperar ahí al enemigo. Ya teníamos buenas armas y ansias de luchar. Tomé para mí una ametralladora de las que habían llegado. Me llamó la atención que la culata era una varilla de media pulgada, doblada como una gaza, con un pedacito de platina diseñada para ajustarse al hombro. Era calibre 45. Las tropas del gobierno, siguiendo una práctica común entre tiranuelos y dictadores, habían colocado delante de ellas a un grupo de campesinos oposicionistas de la zona, amarrados. Nos querían forzar a disparar sobre ellos. Así ultrajaban la dignidad humana. Los campesinos con espíritu bravío me gritaron: «Dispare, don Pepe». Yo les repliqué: «Corran o tírense al suelo». Detrás de la columna venía el vehículo blindado y varios autobuses con soldados. A esa batalla me entregué con resolución de triunfo. La balacera se generalizó de inmediato. A los mariachis, yo les gritaba al ver su cobardía de protegerse con rehenes inocentes: «Cobardes, vengan a luchar. Hijos de puta. Aquí están las mujeres del 2 de agosto». Nos tiraban con rifles, ametralladoras y morteros.
Frank Marshall se ofreció a ir a silenciarlos en compañía de Víctor, negro, Mora, vecino del general. Cumplieron bien su misión. Una ametralladora pesada que nos daba mucho que hacer fue, por orden mía, silenciada por Renato del Core. El pánico que se apoderó del adversario, al ver que los rechazábamos con decisión, fue indescriptible. El blindado retrocedió, pasando incluso por encima de los heridos gobiernistas que estaban tendidos en el camino. Ni a sus compañeros les tuvieron compasión en su retirada. Fue un encuentro duro. Los mariachis dejaron muchas bajas y se llevaron a algunos muertos y heridos en su carrera, que no paró hasta llegar a San José. En un pequeño llano bien oculto, donde está el cementerio de San Cristóbal Sur, curaron a sus heridos, dejando un imponente montón de algodones ensangrentados. Esa victoria nos llenó de entusiasmo. Así es de salvaje la guerra. De vuelta a la lucha, con Max Cortés, tuta, en un jeep, unos proyectiles que nos dispararon los mariachis, destrozaron el parabrisas del vehículo. Max siguió con el carro. Yo tomé un atajo, para salirle más adelante, evitando la cercanía del enemigo. Llegamos a la lucha y se me informó que Alberto Martén, previendo la posible entrada de los gobiernistas a la lucha, había ordenado sacar todas las armas y trasladarlas a El Empalme. Consideré que el movimiento había sido acertado. Más adelante algunas de esas armas se llevarían a San Isidro o a sus depósitos en Santa María de Dota. Debían de quedar fuera del alcance del gobierno. Nos disponíamos a salir a la sierra para observar la marcha del combate cuando nos encontramos con un muchacho de Curridabat, Fernando Madrigal, que venía a avisar que la sierra había caído en poder de la unidad móvil, la cual avanzaba sobre la lucha. Santa María de Dota, cuartel general de la guerra. Me trasladé a Santa Elena. Allí me reuní con el coronel Ramírez y otros más para analizar la situación. Se decidió que deberíamos trasladar nuestro cuartel general a Santa María de Dota, 30 kilómetros atrás hacia el sur. En el camino ordené cortar los hilos telegráficos. Se nos fueron reuniendo algunos compañeros. Tomamos sin problema algunos San Pablo de Tarrazú y San Marcos. Fue grande nuestra alegría al entrar en San Pablo y darnos cuenta de que sus habitantes nos recibían con los brazos abiertos. Igualmente sucedió en San Marcos. Los pueblos nos esperaban como a libertadores. 1 kilómetro antes de San Marcos, detuve la marcha y le pedí al capitán Carlos Gamboa que avanzara solo y procurara acercarse disimulado al resguardo fiscal para ver lo que allí había y lo cual nosotros habíamos inventariado clandestinamente varias semanas antes para el caso de que nos fallara la venida de las armas. Pocos minutos después, oí tiros de ametralladora. Lo que había hecho Carlos era entrar a balazos al resguardo. Los guardas corrieron, dejando tirados los rifles. Esa pobre gente no tenía por qué defender al gobierno opresor. Carlos Gamboa murió un tiempo después de la guerra a consecuencia de unos leñazos que le había dado la policía en Desamparados durante una manifestación de protesta antes de la revolución. Él era uno de los muchachos nuestros que parecían esperar que las balas les tuvieran miedo a ellos. Luego avanzamos hasta Santa María, donde tuvimos el mismo recibimiento. Antes de seguir con mi relato, voy a dejar constancia de 3 hechos que acontecieron precisamente en estos días iniciales de la guerra. Me refiero a la suerte que corrieron compañeros de lucha por acudir a mi llamado al sacrificio. Nuestra radioemisora clandestina estaba gritando: «Don Pepe pide gente». A ese llamado había respondido, entre otros grupos, un puñado de vecinos de San Marcos que tuvieron la mala fortuna de llegar a la sierra en el momento en que la unidad móvil la ocupaba. A todos los hicieron prisioneros. Ocurrió también un hecho trágico en la sierra ese mismo día. Fue capturado Nicolás Marín. Yo le había advertido sobre los peligros a que podía exponerlo, su arrojo excesivo. Nicolás fue hecho prisionero y llevado por miembros de la unidad móvil a la casa presidencial, a presencia del humanista Teodoro Picado. De allí lo sacó Juan José Tavío, torturándolo bárbaramente y llevándolo a las inmediaciones de donde hoy está la Nunciatura Apostólica, que entonces era un sitio de cafetales solitarios. Lo asesinó y lo mutiló salvajemente, dejando su cuerpo tirado sobre la tierra. Este fue un hecho de todos conocido y por muchos constatado. El entierro de este mártir de la libertad fue una oportunidad para que el pueblo, desafiando la represión, masivamente, expresara su repudio al régimen. Mi familia rescatada. El otro hecho al que quiero referirme es una situación en la que estaba comprometido, no el interés del país, sino parte de mi familia. Mi padre, el doctor Mariano Figueres, estaba de médico en Santa Elena y logró huir con presteza cuando los acontecimientos bélicos hicieron peligroso el lugar. Me preocupaba su paradero y trataba de alejar de mi mente la posibilidad de que cayera en manos de los mariachis. En la lucha estaba mi esposa Henrietta, con nuestros hijos José Martí y Muni, muy chiquitos aún. También los acompañaba mi cuñado Cornelio Orlich con su esposa, mi hermana Carmen y sus hijos Ricardo y Cecilia. Ellos tuvieron que buscar el monte para ponerse a salvo cuando los mariachis tomaron la lucha.
En esa huida corrieron el riesgo de perder la vida, mientras yo tenía que descuidarlos por atender el desarrollo de la guerra. Era una situación pavorosa para mí. En su rescate y traslado a zonas más seguras jugó un papel muy efectivo el doctor José Luis Orlich, hermano de don Francisco y de don Cornelio Orlich, y quien, años más tarde, fue ministro de Salud Pública. Los encontró en medio camino hacia San Marcos de Tarrazú y los acompañó con prudencia y arrojo, con ternura y firmeza. Aquella experiencia fue para mi esposa, mi hermana, mis hijos y sobrinos, si el término lo permite, una odisea. Como iban en carreta, cuando los mariachis oían su ruido, comenzaban a disparar indiscriminadamente contra el monte, de donde procedía el chirrido de la carreta. Los chiquillos podían darse cuenta de cómo las balas desramaban los árboles. Siempre recuerdo emocionado la solidaridad de Henrietta con mi causa, su solicitud por todos los compañeros y su fe en mi destino. Ella emuló el heroísmo de mis soldados. Cuando iba en camino hacia Santa María de Dota, tuve el gran consuelo de encontrarme en San Marcos, con mi padre, en la casa de don Tobías Umaña, potentado local del café. Su familia lo atendió con solicitud, que todos agradeceremos para siempre. Otro beneficiador de café, don Braulio Odio, era calderonista, no sé por qué. Sin embargo, ocultó y protegió durante varias semanas a mi familia. Siempre había sido mi buen amigo personal. Una buena parte de mis preocupaciones terminaba con ese feliz encuentro. Los mariachis llevaban adelante su guerra de bolas psicológicas. Que mi padre había muerto, que Alberto Martén había muerto, que Álvaro Rossi, hermano de Jorge, había muerto. Como siempre, el periódico del régimen, La Tribuna, era el principal instrumento de tortura. Mejor ingenio mostraron los calderonistas en el frente del Empalme, disparando al aire cohetes de los que se usan para las fiestas religiosas. A ratos daban la impresión de que existía otro frente artillado. Consolidando el territorio libre. Era importante consolidar el territorio libre. Fue necesario correr, inmediatamente después de la pérdida de la sierra, su lindero hacia el sur. La línea original iba desde la sierra hasta Tarbaca y había sido tomada por el gobierno. Debimos correrla hacia el sur, marcándole un lindero desde el Empalme, en la carretera interamericana, pasando por el Jardín, sobre la cresta del cerro que limita la lucha por el sur y seguía por la roca de San Marcos, fortificada por el capitán Gamboa, hasta alcanzar el propio San Marcos. El primer punto que debíamos reforzar era precisamente el Empalme, pues sería el tapón para detener cualquier avance del enemigo hacia el territorio libre y hacia el general. Otro punto vital era el camino que conecta Santa María de Dota con la Interamericana, en el lugar llamado Macho Gaf. La importancia de este punto era doble. No teníamos en el momento noticias de la situación de San Isidro del general. Si hubiera ocurrido un revés, el enemigo podía avanzar hacia Macho Gaf y caernos sobre Santa María. Además, hacia el este de Macho Gaf, había trillos y veredas que descendían hacia el valle de Orosi, por donde podía colarse también el enemigo. Precisamente por ahí, habían entrado, para unirse a nosotros, un gran número de cartagineses, bajo el liderato del querido doctor Vesalio Guzmán. Era de absoluta necesidad mantener en Macho Gaf un retén, compuesto por muy valientes muchachos. La tarea de reforzar Macho Gaf y el Empalme la encomendé a Frank Marsall acompañado del coronel Jorge Rivas Montes y algunos pocos hombres más. El grupo que iba a salir a esta expedición estaba físicamente agotado. La jornada de 10 horas, de San Cristóbal a Santa María de Dota, los había consumido. No hay que descartar la fatiga psicológica que habían producido los combates y la pérdida de la sierra. Creí conveniente reforzar el espíritu del grupo, con la presencia de mi segundo en el mando Alberto Martén. Este extraordinario intelectual, sin titubear, había seguido la estrella de su idealismo y tomado la ruta de la hazaña, a la que yo le invité. No obstante ser por vocación pacifista, respondió a su conciencia, que le dictaba empuñar el arma vindicadora contra la dictadura Caldero comunista. Este grupo a que hago referencia, en los últimos días, constaba de 120 hombres. Muchos de ellos eran generaleños. Otros provenían de diferentes estratos sociales de la capital. Ocuparon desde el 15 de marzo de 1948 la finca de don Fernando Apéstegui, situada en el Empalme. Allí, constituyeron un batallón conocido como el Batallón del Empalme, que se cubrió de gloria durante el resto de la Guerra de Liberación Nacional. Se estacionaron, aprovechando las ventajas estratégicas del sitio, que les permitió montar 3 líneas escalonadas de defensa. El Batallón del Empalme tuvo a su cargo detener cualquier intento de acceso de las fuerzas gobiernistas del Valle de Dota y proteger la entrada de la región, llamada de los Santos, y por consecuencia, el acceso al cuartel general situado en Santa María de Dota. Le correspondía también, como lo dije antes, cerrarle al gobierno todo paso por tierra a San Isidro del general, que era en verdad la llave de la revolución. Alberto Martén, actuando en mi nombre, designó como jefe de esta posición al coronel Jorge Rivas Montes y como segundo comandante al capitán Mario Sosa.
En la realidad el mando estuvo en manos de los valientes compañeros Frank Marshall, Vico Starke, Bruce Massys y Tuta Cortes. Otro punto que había que proteger era la posición llamada El Jardín, situado entre la roca de San Marcos y el Empalme. Por allí podría filtrarse sorpresivamente cualquier fuerza del gobierno a través de la lucha. Apareció Edgar Cardona, del cual estuvimos un tiempo sin noticias. Se había extraviado en la montaña una vez que perdimos la sierra. Fue designado, por Alberto Martén, para comandar un grupo de compañeros y apostarse en el jardín. Además de cerrar el acceso desde la lucha, era un puesto de atalaya, magnífico, para observar la parte de la Interamericana desde la sierra y el Empalme. Tomando en cuenta la firmeza de nuestra presencia en San Isidro del General, donde después se librarían batallas muy duras, podía sentirme relativamente tranquilo de haber constituido, entre las serranías de las montañas del sur, todo un frente de batalla. El territorio libre que había prometido a don Otilio Ulate. Ahora se lo ofrecía a todos los costarricenses como una firme promesa de libertad.